Muy buenos días, aprendices. Hoy vamos a iniciar con una temática nueva para el curso que estamos desarrollando, que es el curso de patronaje y escalado de ropa deportiva. Pues estuvimos trabajando en leggings y pues ahora vamos a trabajar una prenda superior. Pues el leggings es una prenda que es inferior porque va pues de la cintura hacia abajo. En este caso pues vamos a trabajar prendas que son superiores porque comprenden cobertura del cuerpo de la cintura hacia arriba. Bueno, vamos a trabajar la prenda superior conocida como suéter tipo esqueleto. Algunas personas lo llaman suéter deportivo esqueleto, algunos le dicen blusa tipo esqueleto. La particularidad de estas blusas es que no tienen mangas. Normalmente, los hombros o las tiras de los hombros que le dicen algunos, pues pasa por toda la mitad del hombro. Acá podemos ver que pasan por toda la mitad del hombro. Más adelante vamos a ver uno que es tipo camisilla, que son pues diferentes, que por lo general la gente los confunde. Pero en este caso vamos a trabajar el tipo esqueleto porque pues le dicen esqueleto porque son bastante descubiertos y pues cubre lo que tiene que ver las costillas y los hombros. Bueno, ya vimos las características generales, pues obviamente por ser ropa deportiva, pues estas prendas son elaboradas en bases licradas. Entonces pues vamos a continuar. Vamos a iniciar pues como todo pues, hay un molde delantero y un molde que corresponde a la espalda. El molde delantero se trabaja de la siguiente forma. Las medidas que se van a trabajar en este caso es la medida de contorno de cuello, ancho de espalda, contorno de busto y largo de blusa. Muchas me dirán, profesora, pero ¿por qué no está la medida de cadera? Lo que pasa es que como las prendas se trabajan en licra, hay unas teorías que deducen la cadera. En este caso, pues vamos a ver en la teoría que el busto está trabajando en vez de cadera. Pero vamos a tener muy en cuenta que si la niña a la que se le va a realizar la prenda, pues tiene una cadera muy grande o superior al busto, pues en ese caso las medidas de la base se trabajarían en base a la cadera de la niña. ¿Qué vamos a hacer inicialmente? Primero vamos a acordarnos de la estructura del molde, ¿cierto? Recuerden que vamos a tener una teoría y vamos a tener un croquis que vamos a ir desarrollando y pues acá vamos a encontrar unos enunciados que nos van a ir indicando qué vamos a hacer. Inicialmente vamos a comenzar como hicimos con el legging, el papel, pues el papel periódico, vamos a fijar el punto 1 en toda la esquinita del papel. Recuerden que el punto 1 no tiene que estar donde inicia, sino que es como un punto de referencia, pero el inicio como tal es en la esquina del papel. Entonces vamos a ver qué me dice la teoría. La teoría me está pidiendo una cesta de contorno de cuello, ¿cierto? De 1 a 2 voy a aplicar una cesta de contorno de cuello. Vamos a mirar a cuánto corresponde el contorno de cuello. Ya vimos que corresponde a 36 centímetros en la talla S. Entonces, el contorno de cuello lo vamos a dividir entre ¿cuánto? Entre 6. Recuerde que usted siempre va a dividir por el número de la derecha, que es como si estuviésemos haciendo la función del fraccionario. ¿Vale? Entonces, si mi contorno de cuello es 36 y lo vamos a dividir entre 6, eso pues me está dando un resultado de 6 centímetros aproximadamente. Entonces, acá en el enunciado me dice, ubicar el punto 1 en la esquina del papel, como les dije, y luego medir una cesta de contorno de cuello hacia la derecha y fijar punto 2. Importante que esa medida se fije sobre el borde del papel. En este caso, el papel nos va a servir como punto de referencia o como una línea pretrazada, ¿vale? Entonces, listo, aplicamos la cesta de contorno de cuello, fijamos un puntico que es donde llega la medida y ponemos el número 2 al ladito, pues para saber qué numeración es. Luego la teoría me está indicando que del punto 1 al punto 3 vamos a aplicar la mitad de la cesta de contorno de cuello más 1. Acá muchas personas se confunden, pero la mejor forma de nosotros guiarnos es primero comenzar con la medida que nos está pidiendo, ¿cierto? Nos está pidiendo la medida de contorno de cuello. Buscamos la medida de contorno de cuello y primero la vamos a dividir entre 6. Luego de que lo dividamos entre 6, volvemos y lo dividimos entre 2. Al final que ya saquemos toda la operación es que vamos a sumar el centímetro. Nunca vamos a sumar ni restar antes de desarrollar lo que nos está pidiendo la teoría. Entonces, en ese orden de ideas, vamos a leer el enunciado. Nos dice, del punto 1 hacia abajo, vamos a medir la mitad de la cesta de contorno de cuello. Primero hay que sacar la cesta, que se acuerdan lo que les dije acá, ¿sí? Y volverla a dividir entre 2 y luego sumar 1. Entonces, hay una ventaja.
Nosotros ya hemos sacado la cesta de contorno de cuello en el punto anterior. Es cuestión de acordarnos a cuánto equivale. Entonces, miramos que equivale a 6 centímetros. Entonces, esos 6 centímetros, volvemos y los dividimos entre 2, nos está dando 3, ¿cierto? Entonces, luego le sumamos 1 y nos daría 4. Entonces, en ese orden de ideas, lo que tengo que aplicar sobre el borde del papel son 4 centímetros y ahí pues pondría mi punto número 3. Luego lo que vamos a hacer es trazar una línea paralela con el borde del papel. ¿Cómo así paralelo? Las líneas paralelas son aquellas líneas que van juntas pero no se atraviesan. Es decir, si el papel representa una línea, yo voy a trazar una línea al lado que vendría teniendo pues la misma longitud o vendría teniendo la misma distancia de separación. Si me explico, por ejemplo, para hacer eso yo me puedo guiar de cuánto bajé. Aquí bajé 4, entonces si quiero que mi línea quede recta o paralela al borde del papel, yo lo que tengo que hacer por acá es medir los 4 para que mi línea me dé totalmente recta. Luego, sobre la línea que ya trazamos, vamos a partir del punto 3, que fue el que fijamos acá, vamos a aplicar la mitad de ancho de espalda menos 2. En este caso, pues vamos a acordarnos a cuánto equivale el ancho de espalda. Vamos a retroceder por acá. Mi ancho de espalda equivale a 35 centímetros. Entonces me está pidiendo ¿cuánto? Me está pidiendo la mitad. Entonces sería 35 entre 2, que está dando 17.5, ¿cierto? Dicho 17.5, tengo que restarle 2. Es decir, primero voy a hacer la operación de división de la medida y luego le resto los 2 centímetros. Dicho resultado es el que yo voy a aplicar del 3 al punto 4. Si pues nos vamos a guiar del 35, pues la mitad, como dijimos, va a ser 17.5 menos 2 sería pues 15.5 y sería lo que yo tendría que aplicar de 3 a 4. Usted me dirá, ay profe, pero ¿por qué hay que restar? Le estoy restando mucho. Pues fíjese que como estamos trabajando ropa deportiva, pues tenemos que hacer unas reducciones para que la prenda pues quede más ajustada al cuerpo. Por eso este tipo de moldes no se pueden trabajar en tela rígida. Entonces, dicho resultado lo vamos a trabajar sobre el borde, sobre la línea que ya habíamos aplicado, medimos, ponemos un puntico y al lado el 4, que vendría siendo la longitud que tendría el ancho de hombro. Ahora, la teoría del 3 al 5 me está pidiendo la mitad de ancho de espalda menos 2. Si nos fijamos y le ponemos un poquitico de lógica, pues es lo mismo que nosotros aplicamos en la parte de arriba. O sea, lo mismo que nosotros hicimos de 3 a 4 sería lo que yo tendría que aplicar de 3 a 5, pero en una dirección obviamente diferente. Entonces, 3 a 5, ¿el 3 dónde está? Está aquí. Y el 5 está hacia dónde? Hacia abajo. Quiere decir que sobre el borde del papel voy a aplicar los mismos 15,5, que vendría siendo la mitad de ancho de espalda menos 2 centímetros. Es más, acá tenemos pues los enunciados como referencia. Continuando, vamos a encontrar que vamos a trazar otra vez una línea paralela. Acuérdense que para que esta línea dé recta, lo mismo que yo tenga de distancia del 1 al 5 o del 3 al 4, o perdón, de 3 al 5, es lo mismo que yo aplico de 4 hacia abajo para que la línea me dé recta. O sea, es cuestión de lógica. Si no me quiero guiar del 3, sino que me quiero guiar del borde del papel, puedo hacerlo. Si de aquí a acá me dio X cantidad, yo mido X cantidad de aquí a acá para trazar mi línea recta y me quede totalmente rectecita. Luego, sobre esa línea, vamos a fijar una cuarta de contorno de busto menos 3 centímetros. Entonces, ¿qué me está indicando la teoría? Que es del punto 5 al punto 6. Ya aplicamos el punto 5, que fue lo que realizamos en el punto anterior. Ahora, sobre la línea que trazamos, vamos a sacar el resultado y donde me dé el resultado ponemos un puntico y ponemos el punto 6. En ese orden de ideas, primero acuérdense de tomar o buscar la medida que nos está pidiendo la teoría, que en este caso el contorno de busto. Nuevamente vamos a trazarnos acá para mirar. El contorno de busto de la talla S corresponde a 88 centímetros. Entonces, quiere decir que del punto 5 al punto 6, que sería la derecha, voy a poner mi cuarta de contorno de busto, que sería 88 entre 4, que me estaría dando 22.
Pero aquí no termina la operación, ¿cierto? Sino que me está pidiendo que adicional de esa división debo restarle 3. Entonces yo le resto mis 3 centímetros y dicho resultado lo voy a aplicar del 5 al 6. En este caso pues me está dando 19 centímetros porque el contorno de busto pues es 88 dividido entre 4 da 22 menos 3 centímetros, pues el resultado sería 19, que sería lo que yo aplicaría sobre esta línea. Fíjense que en este punto también restamos medidas, ¿cierto? Es para que la blusa nos quede ajustada. Acuérdese, este tipo de molde no se puede trabajar sobre tela rígida porque no le va a quedar bien. Ahora, del punto 1, que ya fue el primero que establecimos, al punto 7, vamos a aplicar una medida de largo. ¿Qué medida de largo es? Pues la medida de largo de blusa. En este caso, pues yo puse como medida 60 centímetros, pues obviamente esta medida está ligada al diseño o al gusto del cliente. En este caso, como es 60 centímetros, del punto 1 al 7 sobre el borde del papel, mido 60, pongo un puntico y ahí al ladito ponga el punto 7. Entonces, lo mismo, fíjense, el patronaje está estructurado por líneas rectas. Si estas líneas, que son líneas principales, me quedan torcidas, pues se me empieza a deformar el molde. Entonces, voy a trazar otra vez una línea paralela al borde. Como usted quiera, se puede guiar de las líneas pues que ya he trazado. Obvio, estas líneas tienen que estar rectas pues para que lo demás me dé recto. Entonces trazo mi línea totalmente recta. Puedo aplicar los mismos 60 que apliqué de 1 a 7, lo aplico por acá a los 60 y trazo mi línea recta. Ahora me está pidiendo que del 7 al 8 apliquemos una cuarta de busto, de contorno de busto, perdón, menos 1. Entonces eso lo vamos a aplicar como base de la blusa. Usted dirá, profe, pero ¿cómo así? ¿Por qué el busto abajo? Pues ahí entra lo que le expliqué. El busto, pues proporcionalmente las personas, pues la cadera y el busto corresponden a la misma medida. De hecho, muchas veces hay más busto que cadera, en algunos casos más cadera que busto. Si la cadera en este caso es excesiva, o sea que la medida es súper grande, pues usted esta medida de aquí abajo, de 7 a 8, la puede transformar a una cuarta de contorno de cadera menos 1. En caso de que sea mucha cadera. Si el cuerpo es más proporcional, pues usted se puede quedar con la medida de contorno de busto. Entonces, en ese orden de ideas, primero tengo que buscar el contorno de busto, que ya sabemos cuánto es, que es 88, lo divido entre 4 y dicho resultado le resto 1. ¿Se acuerdan que la cuarta de busto nos daba 22 menos 1 es 21 y pues sería lo que yo aplicaría de 7 a 8? Entonces, continuamos. Ahora la teoría, o más bien la teoría no nos lo dice, sino que es como una indicación extra. Vamos a unir los puntos del 2 al 4. Entonces, trazo desde mi punto 1 al punto 4 una línea recta, que es lo que estaría conformando el hombro. Luego, del punto 4 hacia abajo, vamos a trazar una línea recta paralela. ¿Por qué? De pronto en esta teoría no la vamos a utilizar, pero sí más adelante les estaré explicando por qué yo la bajo. En algunos casos lo bajan, en otros no. Yo sí les recomiendo pues que tracen su línea recta. ¿Cómo hago para que quede recta? Pues lo mismo que yo medí de 3 a 4, lo mido sobre esta línea y donde me dé el punto, trazo la línea para que me dé recta. Luego, vamos a unir el punto 6 al punto 8 en línea curva. Aquí es donde la mayoría pues me presenta varios errores. ¿Por qué? Porque como ven aquí la línea curva, de pronto piensan que tiene que entrar mucho. Y sí, sí tiene que entrar, pero no puede ser una medida excesiva porque va a quedar entonces deforme la blusa. Sí, entonces toca entrarle un poquito, que quede con una curva femenina bien chévere, pero que no sea ni muy excesivo ni muy recto. Ahora, usted lo puede hacer recto si usted quiere que la blusa no le quede tan ajustada, sino que le quede un poquitico anchito en la cintura. Pero si usted va a ampliar aquí, pues acá abajo puede poner la medida de cadera, la cuarta de cadera normal, o en su defecto aumentarle un poquito pues para que quede más anchito abajo. Luego, la teoría me está indicando que del punto 2 al punto A voy a aplicar la mitad de ¿qué? Acuérdense lo que significan estas dos rayitas. Esto significa una distancia. Entonces, del punto 2 al punto A, que acá lo podemos ver, vamos a aplicar la mitad de la distancia que yo tengo del punto 2 al punto 4. Entonces, si aquí me dio X cantidad, busco la mitad y en toda la mitad voy a poner el punto A. Ahora la teoría me está pidiendo que de A a B y de A a C aplique 2 centímetros y 2 centímetros.
Acá en el enunciado me dice otra cosa, me dice al lado y lado del punto A medir 1 centímetro y fijar punto B y C. Es lo mismo, ¿cierto? Básicamente nosotros queremos que la blusa quede con 4 centímetros de ancho en el hombro. Entonces, para que eso quede bien distribuido, la lógica es que de un lado se aplican 2, del otro lado 2, para que quede totalmente centrado. Si de pronto en el momento se le olvidó, usted del punto A a B mide 2, de punto A a C mide 2, y ahí pues fija y se va a dar cuenta que el total le va a dar por estándar, ojo, por estándar le va a dar 4 centímetros. Pero si usted quiere que el hombro quede más ancho, pues usted tendría que redistribuir la distancia. Por ejemplo, si usted quiere que aquí en el hombro le queden 6 centímetros, usted le va a poner la lógica. Usted va a decir, bueno, quiero que queden 6, entonces del punto A tengo que aplicar la mitad y del punto A al B al C voy a aplicar la mitad, entonces sería 3 para arriba, 3 para abajo y así sucesivamente. Si quiero uno de 5, quiero uno de 2, quiero uno de 3, etcétera. Ahora, estas medidas por lo general, o estas blusas por lo general, no quedan en toda la axila, sino que quedan más abajito. Por tal razón, pues del punto 6 al D se bajan 2 centímetros como para darle un poquitico más de desahogo al brazo. Ahora, la teoría nos indica que del punto B vamos a unir una línea hasta el punto 5, ¿cierto? Vamos a tratar de trazar una línea en forma de U. Ojo, esto puede ser un estándar, pero si de pronto usted es una persona que le parece esto muy prolongado, o sea, por lo general el estándar es aquí hasta la línea del busto. No queda tan profundo, pues porque esa pieza queda más alta, pero si a usted le parece que está muy profundo, usted puede medir en diagonal el escote que quiere, y si de pronto lo quiere por aquí, pues aquí reubica un puntico y lo que hace es trazar la curva del punto B hasta el escote que usted desea. En este caso, pues el estándar va a ser el punto 5, como el máximo escote que se podría trabajar ahí. Sin embargo, vamos a encontrar casos que el escote es bastante profundo. Y ahora lo que vamos a hacer es trazar el punto C al punto D. La mejor forma de nosotros pues trazar esta línea, porque muchas personas dicen, ay no, me cuesta mucho, es nosotros por lo menos garantizar que un espacio de esta distancia va a quedar de la misma medida que el inicio. Por ejemplo, como aquí el hombro tiene 4, yo más o menos puedo garantizar que por aquí queden los 4 centímetros, puedo ir prolongando la línea, ir ampliándola y formar la curva. Otra forma pues que otras personas utilizan es de punto C hacia abajo, trazan una línea recta y apoyándose pues de esa línea recta, sacan una curvita así pues como hicimos en el legging. Y pues con esto finalizamos el molde delantero. Ya en el siguiente video estaremos indicando el molde de espalda. Hasta luego.